En este video vamos a hacer un repaso de los temas que estuvimos viendo en el último práctico de laboratorio. El práctico se llamaba Ver con ojos químicos. ¿Y por qué ver con ojos químicos? Bueno, porque si bien nosotros con nuestros ojos podemos ver determinadas cosas, la química lo que nos enseña es que nosotros de esas cosas que vemos tenemos que hacer distintas lecturas, tenemos que interpretarlo de distintas maneras. ¿Qué consiste esto? Bueno, principalmente nosotros escribimos 3 niveles de interpretación. Por un lado, el nivel macroscópico, es decir, qué es lo que nosotros observamos, qué es lo que vemos con nuestros, o que percibimos con nuestros sentidos, qué es lo que vemos, lo que tocamos, los olores que sentimos, las texturas que podemos notar o el sabor que tienen determinadas sustancias. Por otra parte, tenemos el nivel nanoscópico, es decir, qué es lo que nosotros nos imaginamos que está sucediendo a nivel de las partículas. Cuando nosotros vemos una determinada sustancia, observamos una transformación, ¿qué nos imaginamos que es lo que está sucediendo en el interior de esa sustancia, a nivel de las partículas que están interaccionando? Y por último está el nivel simbólico. El nivel simbólico lo que hace es usar el lenguaje propio de la química, en donde se utilizan símbolos para representar distintos elementos y que a su vez esos elementos se pueden combinar para formar distintas sustancias. Este es un lenguaje propio de esta disciplina, es propio de la química, es como estudiar un lenguaje nuevo. Entonces tenemos que ir conociendo algunas de las reglas de este lenguaje. Los símbolos, todos los símbolos de los elementos están ordenados en la tabla periódica. Entonces cuando tenemos alguna duda, ahí es donde tenemos que ir a consultarlos. Todo esto es lo que llamamos niveles de interpretación de la química. Es decir, nosotros vamos a observar determinadas características, pero tenemos que imaginar a nivel de las partículas cómo están ordenadas esas partículas que forman esa sustancia que estamos viendo, y a su vez tenemos que saber interpretar el lenguaje propio de la química a través de los símbolos para representar a esas mismas sustancias o esas transformaciones que observamos. Bien, en el laboratorio lo que hicimos fue observar distintas sustancias. En primer lugar, observamos a la sustancia azufre. A nivel macroscópico, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que se trataba de una sustancia en estado sólido, que tenía un color amarillo, que era un polvo, que tenía un olor en particular. ¿Nos imaginamos qué sucede a nivel de las partículas? Bueno, como es una sustancia en estado sólido, sabemos que las partículas que conforman esa sustancia van a estar ordenadas, van a tener cierto orden, y que a su vez, como se trata de la sustancia azufre, cada una de esas partículas va a representar al elemento azufre, que en la tabla periódica se indica con la letra S. Entonces, simbólicamente lo escribimos de esta manera, indicando la letra S mayúscula, que indica que es la sustancia azufre, y esta S minúscula entre paréntesis, que quiere decir que se encuentra en estado sólido. Recuerden que nosotros, para indicar el estado de agregación, podíamos indicar una S para el estado sólido, una L para el estado líquido, o bien una G para el estado gaseoso. Otra de las sustancias que observamos fue la sal de mesa. A nivel macroscópico, ¿qué es lo que percibimos? Bueno, también que se trata de una sustancia en estado sólido, que tiene color blanco, que está formada por, ustedes mencionaron la palabra gránulos, que dijimos que específicamente se los llama cristales, por estas formas geométricas que tienen un gusto particular, un gusto salado particularmente. ¿Cómo nos imaginamos que están ordenadas las partículas? Bueno, también van a tener un determinado orden, nuevamente porque se trata de una sustancia en estado sólido. Sabemos que todas las sustancias en estado sólido tienen las partículas ordenadas. Ahora, las partículas que forman esa sustancia que buscamos en internet y que supimos que se llamaba cloruro de sodio, van a ser 2 elementos, ya no es uno solo, sino que son 2 que están combinados, el sodio y el cloro. Entonces, cuando las vamos a representar, tenemos que representarlas de distinta manera. Por ejemplo, en este caso, con distintos colores, ustedes pueden haber usado unas de distinto color o de distinto tamaño, o de alguna manera indicar que son 2 elementos diferentes. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, se escribe de esta manera, indicando el símbolo del elemento sodio y el símbolo del elemento cloro a continuación, y agregando la indicación de que también se encuentra en estado sólido, con esta S minúscula. Recuerden que los símbolos de los elementos, cuando tienen 2 letras, como por ejemplo en este caso, el sodio tiene 2 letras, N y A, y el cloro también, C y L, siempre la primera letra es mayúscula y la segunda va a ser minúscula. Esa es la forma correcta de escribir la simbología. Otra de las sustancias que observamos fue una tapita de aluminio,
Entonces, desde lo macroscópico también dijeron que era un sólido, que estaba formando una lámina, que era de color plateado, que reflejaba la luz, entre otras propiedades que pudieron mencionar en ese caso. ¿Cómo nos imaginamos que están ordenadas las partículas? Nuevamente, como se trata de un sólido, también van a ser partículas que están ordenadas, y cada una de estas partículas representaría al elemento aluminio. Bien. ¿Cómo lo escribimos simbólicamente? Escribimos el símbolo del aluminio, que es AL, nuevamente la A mayúscula, la L minúscula, es la forma correcta de escribirlo, y también indicando que se encuentra en estado sólido. Por último, observamos unos cubitos de hielo. En este caso, desde lo macroscópico, lo que observamos era, nuevamente, que estaba en estado sólido, pero que a temperatura ambiente pasaba el estado líquido, que se estaba derritiendo. Algunos mencionaron esa palabra, podemos decir que se estaba fundiendo también, que era translúcido, que la sustancia no tenía ningún olor en particular, que tampoco tenía sabor. ¿Cómo nos imaginamos que están ordenadas las partículas que conforman esta sustancia? Bueno, nosotros ya hemos visto anteriormente que las partículas de agua tienen esta forma particular, que dijimos que era como un Mickey, en donde hay un átomo de oxígeno, que sería lo que representa acá la esfera azul, y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cada una de esas partículas se encontrarían ordenadas, como en este caso, por ejemplo, siguiendo los vértices de un cubo. Y sabemos que los elementos que forman esas partículas son hidrógeno y oxígeno. También lo pueden haber representado de una manera más simple, equivalente a como mencionamos antes, siempre que hayan indicado que los elementos que forman cada una de estas partículas van a ser hidrógeno y oxígeno, porque sabemos que el agua tiene justamente esta fórmula. ¿Qué quiere decir este H2O? Bueno, que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno formando cada una de las partículas de agua. En este caso también tenemos que aclarar que se encuentra en estado sólido, porque el hielo no es más que la sustancia agua en estado sólido. Bueno, otra de las cosas que vimos fueron algunas transformaciones. Lo que hay que considerar en las transformaciones es que siempre va a haber una situación inicial y una situación final. Es decir, vamos a tener que describir qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después, o qué es lo que aparece luego de la transformación. Bueno, la primera transformación que llevamos a cabo desde lo macroscópico, lo que observamos era que había una sustancia de color azul en estado sólido, también formada por cristales, que llamamos sulfato de cobre, y que esa sustancia la mezclamos con agua líquida, un líquido de color incoloro, translúcido, sin sabor y sin ningún olor en particular. ¿Qué fue lo que sucedió cuando mezclamos estas dos sustancias? Bueno, desde el punto de vista macroscópico, lo que observamos es que se formó un sistema que llamamos solución, porque es una mezcla homogénea de estas dos sustancias. El sólido se mezcló con el agua líquida y entonces se formó un sistema líquido en donde estaban esas dos sustancias presentes. ¿Cómo nos imaginamos que se transformaron las partículas en esta experiencia? Bueno, las partículas de sulfato de cobre también buscamos y sabemos que están formadas por los elementos cobre, azufre y oxígeno. Como están en estado sólido, también van a estar ordenadas, formando esta red o estos cristales de sulfato de cobre. El agua en estado líquido sabemos que está formada por estas partículas de agua, como dijimos antes, están formadas por los elementos hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué es lo que sucedió cuando se mezcló el agua con el sulfato de cobre? Bueno, lo que dijimos que había pasado era que las partículas de agua empezaban a meterse entre medio de estas partículas del sulfato de cobre, y lo que hacían era separarlas. Entonces, al fin, lo que obteníamos era esas mismas partículas presentes dentro de esta solución, dentro de ese sistema, pero separadas por las moléculas de agua. Por eso ya no está más en estado sólido, como estaba al principio, sino que ahora está formando parte de una solución acuosa. ¿Cómo se representa eso simbólicamente? Bueno, indicamos la fórmula de esta sustancia sulfato de cobre, que dijimos que era esta, cobre, azufre, oxígeno 4, en estado sólido, ¿sí? Que es lo que aparecía al principio, que lo pusimos en contacto con el agua líquida, escribimos H2OL, quiere decir que está en estado líquido, y cuando estos se mezclan, cuando se mezclan esas dos sustancias, aparece esta solución que la escribimos y la representamos de esta manera, diciendo que es la misma sustancia, el sulfato de cobre,
cobre SO4, o sea, QSO4, pero ahora indicamos AC. ¿Qué quiere decir AC? Quiere decir que está disuelto en agua. Es como que le estamos mezclando, estamos justamente mezclando estas dos sustancias. Y así se forma este nuevo sistema, que lo indicamos así. Siempre que aparezca esta indicación AC, quiere decir que la sustancia que estamos escribiendo está disuelta en agua. La otra transformación que estudiamos, que estuvimos viendo en el laboratorio, consistió en tomar esa solución que habíamos formado y ponerla en contacto con un clavo de hierro. La solución tenía las propiedades que habíamos observado anteriormente, un líquido de color azul, que pusimos en contacto con el clavo de hierro que tenía determinadas propiedades, como por ejemplo que era de color gris, que tenía cierto brillo, dureza. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, observamos que al ponerlos en contacto durante un tiempito corto, cuando sacamos el clavo de contacto con la solución, veíamos que sobre el clavo se había depositado una nueva sustancia. Había aparecido una sustancia de un color rosado o cobrizo, dijeron también, depositado sobre ese clavo. ¿Qué es lo que nos imaginamos que sucedió a nivel de las partículas? Bueno, esta solución que dijimos que tenía las partículas de agua y las partículas de sulfato de cobre separadas por esas partículas de agua, se pone en contacto con el hierro, que sería un sólido formado justamente por el elemento hierro. O sea, el clavo está formado por hierro, es decir, que las partículas que forman el clavo van a ser átomos del elemento hierro. Cuando se ponen en contacto estos dos sistemas, lo que ocurre es que aparece sobre este clavo un depósito de otras partículas, que acá las representé con otro color. Ustedes también deberían representarlo de otra manera, ya que eso estaría representando el elemento cobre, o ese color cobrizo, ese color rosado que ustedes identificaron sobre el clavo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo escribimos a nivel simbólico? Bueno, indicamos que la solución, sulfato de cobre, a la solución acuosa de sulfato de cobre, que es lo que habíamos formado antes, se puso en contacto, eso es lo que significa el signo más, con la sustancia hierro, que es la que está presente en el clavo, en estado sólido, y a partir de ahí se formó esta sustancia cobre en estado sólido, que es la que nosotros identificamos acá, que está depositada sobre el clavo. Aparecería también otra sustancia que se llama sulfato ferroso, que nosotros no vimos en la clase, pero que la escribimos acá porque corresponde escribirla para la identificación de la ecuación, aunque no es algo que ustedes tengan que identificar en esta instancia de la asignatura. Basta con que ustedes identifiquen que se formó el cobre en estado sólido, que es lo que observaron que se depositó sobre el clavo y que identifican y representan de esta manera en la parte nanoscópica. Bueno, recuerden que estuvimos viendo en una clase anterior también cuáles eran los criterios que vamos a considerar en la evaluación sobre estos temas que estuvimos viendo, para que la evaluación sea muy satisfactoria o bien considerar que está en proceso. Acordamos de antemano algunos criterios generales que yo los resumí en este caso. Ustedes lo pueden chequear si los tienen escritos en sus carpetas. ¿Cuáles eran las cuestiones que tenían que aparecer sí o sí para que en una descripción macroscópica, para que la evaluación esté aprobada con nota de muy satisfactorio? Bueno, tendría que aparecer una descripción con detalle de las propiedades que se observaron, y una redacción clara que dé cuenta de que están entendiendo qué es lo que está sucediendo. Si fuera satisfactorio, puede ser que ustedes estén describiendo algunas de las propiedades observadas, que no describan todas, y que la redacción sea clara en algunas secciones, pero en otras no. Ahora, si ustedes no describen las propiedades más importantes y se usan palabras sueltas para esta sección, digamos, de lo macroscópico, entonces diríamos que la evaluación está en proceso. Desde el punto de vista nanoscópico, para que esté muy satisfactorio, consideramos que tenían que representar las partículas de cada una de las sustancias de acuerdo al estado de agregación. Si están sólidas, tienen que aparecer ordenadas. Si están en estado líquido, tienen que aparecer juntas pero desordenadas. Y si están en estado gaseoso, deberían aparecer separadas. Esto ya lo vimos anteriormente en otras instancias de la materia y en otros años, incluso de química también lo vieron. Ahora, para que esté satisfactorio, tendrían que representar las partículas de algunas de las sustancias de acuerdo al estado de agregación y en otras no. Por ejemplo, ¿no?
Ahora, si hay una representación confusa de las partículas, se representan partículas sueltas, o si esas representaciones no tienen relación con los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, entonces diríamos que la evaluación está en proceso. Por último, en cuanto a la parte simbólica, para que esté con una nota de muy satisfactoria, deberían usar la simbología correcta de cada elemento o sustancia, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, de acuerdo a lo que indica la tabla periódica de cómo identificar cada elemento. También deberían indicar el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, o también acuoso, si fuese una solución acuosa, algo disuelto en agua. Y también deberían considerar el uso del signo más y de las flechas en las ecuaciones, tal como estuvimos viendo. Ahora, si usan la simbología en algunos de los elementos o sustancias, no en todos, no siempre indican el estado de agregación y no siempre usan el signo más y las flechas, entonces estaría en esta condición intermedia de satisfactorio. O bien, si es que escriben símbolos aislados, que los símbolos no representan a las sustancias, que no indican el estado de agregación de las sustancias, o no usan los signos más ni las flechas en las ecuaciones, entonces la evaluación estaría en proceso. Bueno, esto es todo. Pueden repasar, pueden chequear con sus carpetas y si tienen dudas me escriben.